i, per tant, després estarà disponible en obert en el nostre canal de YouTube de l'associació. A part d'això, us vull també fer saber que hi ha el xat disponible de Teams, aquí a la pestanya del xat. Podeu deixar qualsevol pregunta o comentari que tingueu durant la ponència, també perquè després, a l'acabar, hi haurà una estona per preguntes, per comentaris i de debat amb el ponent, però si algú durant la ponència ja té alguna idea que vol compartir alguna pregunta, també la pot compartir al xat i així serà més fàcil després compartir-la amb el ponent directament i també perquè així no se'ls oblida i ja la podeu escriure. Bé, nosaltres també com a associació us compartirem pel xat la web de l'associació i el nostre un vídeo de presentació que tenim a YouTube perquè també pugueu entrar en qualsevol moment. Dit això, si us sembla, doncs passem a donar pas al ponent. Ara presentarem, no sé si Máximo quieres abrir la cámara para comprobar que funcione y ya vamos preparando la presentación. Perfecto. Bé, doncs com us deia, el nostre ponent d'avui és el doctor Máximo Castellari. Ell és investigador sènior de l'IRTA, es doctor en biotecnología de los alimentos por la Universidad de Bolonia y es investigador del IRTA desde el año 2001. A lo largo de su carrera investigadora ha desarrollado amplia experiencia en técnicas de muestreo y análisis para la evaluación de calidad y seguridad de los alimentos y actualmente su campo de investigación incluye la valorización de subproductos agroalimentarios y las fuentes alternativas de proteína, que es uno de los temas que nos va a comentar hoy, desde algas, microalgas, insectos, setas, etc. Y es coordinador científico actualmente de un proyecto europeo que se llama ProFuture, del Horizonte 2020, también vinculado con toda esta temática. Y por lo tanto, como os decía, tenemos entre nosotros hoy un experto en la temática. Los que hemos tenido la oportunidad de escucharlo en otras ocasiones, sabemos que la charla de hoy va a ser interesante y va a ser un éxito y esperamos que os resulte interesante y que disfrutéis de la conferencia. Cuando quieras, Máximo, yo dejo de compartir la diapositiva y te dejo compartir tu presentación. Muchas gracias, Oriol. Voy a compartir la pantalla en un segundo y vamos a poner la pantalla completa, la presentación. ¿Y se ve bien? Perfecto, se ve correctamente. Supongo que sí. Pues perfecto. Entonces podemos empezar. Como dice el título de mi presentación, si estamos aquí esta tarde es porque cuando se habla de este tema hay muchos aspectos que nos despiertan cierta curiosidad y que nos llevan a preguntarnos exactamente qué son estas proteínas alternativas, para qué se usan, de dónde proceden y qué ventajas o desventajas pueden tener respecto a la proteína convencional, las fuentes convencionales. Bueno, yo espero que podré contestar algunas de estas preguntas y empezando por la primera, que se entiende por proteínas alternativas. En principio no existe una definición oficial, para decirlo de alguna manera, sobre este concepto, pero digamos que es hay cierto consenso en que se entiende por proteína alternativa todas las formas de proteínas, todas las fuentes de proteínas que no entran, digamos, en las formas tradicionales que conocemos de la ganadería, la pesca o la acuicultura. La otra grande pregunta que tal vez hay que hacerse es ¿por qué se habla tanto de proteínas alternativas y por qué, digamos, es una temática tan caliente, para decirlo de alguna manera? Hay varias razones que han, digamos, impulsado un poco este interés hacia la proteína alternativa. El primero es que seguramente habréis oído, se lee en muchas páginas web, en muchas fuentes de información, que, digamos, estamos frente a lo que se llama un protein gap, que se puede definir como una posible falta de alimentos proteicos o una dificultad para disponer de una cantidad suficiente de alimentos proteicos en un futuro a medio plazo, digamos, en 20, 30 años.
En cuanto a las formas convencionales de producir alimentos a través de la, como digo, de la ganadería, de la agricultura convencional, digamos que se considera que han llegado a un cierto límite de desarrollo y que será mucho más complicado en un futuro con 10 billones, perdón, de habitantes en nuestro planeta a tener suficiente alimentos de calidad para todos, para toda la población. Esto está relacionado también con el otro punto que es la sostenibilidad de todo el sistema alimentario. Evidentemente, cuando estamos estirando mucho las fuentes de producción de alimentos convencionales, el medio ambiente también recibe un cierto impacto negativo. Y esta es la otra gran razón por la que las proteínas alternativas pueden ser una forma de, digamos, de disminuir esta presión sobre nuestro medio ambiente. Pero también hay otras razones que son más relacionadas con lo que en inglés se llama food security, que no es la food safety, es food security, es un concepto más amplio que incluye la posibilidad de haber siempre a disposición alimentos de calidad para toda la población. Y eventos recientes como el COVID hace pocos meses o la guerra de Ucrania han puesto de manifiesto que cualquier evento, digamos, a nivel internacional negativo puede tener un efecto sobre la cadena de suministro de alimentos en cualquier parte del mundo. Cuando empezó la guerra en Ucrania, lo primero a fallar ha sido el suministro de cereales. Bueno, es un ejemplo para indicar que nuestros sistemas alimentarios son muy débiles, son muy frágiles y que buscar, digamos, alternativas, diversificar las fuentes de producción de alimentos es una buena estrategia para garantizar, digamos, un suministro de alimentos continuado y seguro en el tiempo. Perfecto. Ahora podéis ver en esta diapo un poco las que son las fuentes alternativas de proteínas más importantes. Seguramente puede haber alguna que no está incluida en este esquema, pero realmente la mayoría se pueden clasificar en estas 6 categorías, que son proteínas de origen vegetal, microalgas, insectos, carne cultivada, single cell protein, es decir, biomasa proteica producida por fermentación y residuos agroindustriales. Para cada una de estas categorías os enseñaré algunas imágenes, os explicaré algún aspecto más importante, digamos, así muy rápidamente, para tener un poco una visión general y luego al final veremos un poco cuál es el futuro de estas fuentes de proteínas alternativas. Empezamos con la proteína vegetal. Cuando se habla de proteína vegetal, digamos, las fuentes más establecidas, más conocidas, más clásicas, si queremos, son seguramente la soja, son algunas leguminosas como el guisante, pero también la patata, el maíz. Luego hay fuentes de origen vegetal que son lo que se dice un poco emergentes, en el sentido que ya están en el mercado, se están utilizando, pero todavía no tienen el peso, por ejemplo, de ingredientes como los extractos proteicos de soja, que ya hace 20 años o más que están en el mercado. Y en esta categoría podemos encontrar, por ejemplo, la fava, algunos tipos de guisante un poco más exótico, la colza, las lentejas, perdón, etcétera. Y luego hay algunas categorías de vegetales que son todavía en un estadio más de investigación, si queremos, más de estudios todavía a nivel muy básico, como puede ser, por ejemplo, la quinoa, la lentilla de agua, el cáñamo, el girasol y en general las plantas de hojas verdes. ¿Por qué os digo que todas estas plantas son fuentes de proteínas? Porque todas estas tienen un cierto contenido en proteína. Por ejemplo, en esta gráfica podéis ver que, considerándolo como peso seco,
Por ejemplo, en la fava podemos encontrar alrededor de un 20-25% de proteína. En otros cereales, como la quinoa, estamos alrededor de un 10%. Un 10%. Claramente hay, por ejemplo, otras fuentes interesantes. Las más interesantes son las leguminosas, que tienen normalmente un contenido en proteína más alto. Una más novedosa, digamos, más todavía poco utilizada, por ejemplo, es el lupino, que en este caso, como podéis ver, también tiene un contenido proteico relativamente alto. Hay que tener presente un tema a nivel nutricional de la calidad para evaluar, digamos, objetivamente la calidad de estas proteínas de origen vegetal. En general, las proteínas de origen vegetal tienen unas características nutricionales que son inferiores respecto a la proteína de origen animal, y esto es algo intrínseco. La biodisponibilidad es inferior, no alcanza la calidad de la proteína de origen animal. Y también esto es debido en parte a ciertas carencias que puede tener el perfil aminoácido de estas plantas. Por ejemplo, en los legumbres, perdón, una carencia típica es de los aminoácidos sulfurados. Mientras que en los cereales normalmente podemos encontrar un nivel más bajo de lisina. ¿Cómo se puede solucionar esto? Normalmente se puede, digamos, solucionar parcialmente combinando, por ejemplo, extractos de legumbres y de extractos proteicos de cereales, y de esta manera, digamos, intentar equilibrar un poco más el perfil de aminoácidos. Eh, ¿Cómo se utilizan? Cuando se habla de proteínas de origen vegetal, ¿de qué estamos hablando? A nivel muy práctico. Estamos hablando de ingredientes tipo harinas, ingredientes en polvo, que se obtienen por extracción. Normalmente, según podemos tener una extracción en seco, como se dice, o una extracción húmeda, a partir de la materia prima, que puede ser, como digo, un cereal o una leguminosa. Estos procesos son el proceso en seco, el proceso en húmedo, como aquí podéis ver representado. Normalmente llevan a dos tipos de productos distintos. Los concentrados proteicos, que se obtienen normalmente por procesos secos y que llegan a tener más o menos un 50-60% de proteína, y los aislados proteicos, que normalmente se obtienen según un proceso similar a lo que veis aquí en esta diapositiva. Y con este proceso se consigue, digamos, un contenido en proteína más alto, que puede alcanzar el 85-90% de proteína. Con lo cual, estos ingredientes, digamos, siempre se comercializan en forma como digo, en forma seca, en forma de harina, porque evidentemente es la formulación, digamos, más fácil para la industria, para su utilización, para su conservación y su utilización. Y os quería comentar un tema relativamente más novedoso entre digamos, las formas de proteína vegetal más emergentes. Puede ser que en algunos años, eh, a lo mejor, consumiremos esta proteína que se llama rubisco. El arubisco, que es una abreviación de esta ribulosa 1,5-bisfosfato, bla, 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 es una enzima que se encuentra en todas las plantas verdes, en todos los organismos fotosintéticos, y que tiene como función, digamos, la fijación del CO2 y la fotorespiración. Esta enzima, esta proteína, es considerada la proteína más abundante en toda la Tierra, en términos cuantitativos globales. ¿Y por qué digo que probablemente en un tiempo no muy largo la encontraremos en nuestros platos, en nuestros alimentos? Porque es una proteína que tiene algunas propiedades interesantes. Primero, como podéis ver, hay una empresa, la Rubisco Foods, que ya está desarrollando una tecnología para extraer esta enzima, esta proteína, a partir de las lentejas de agua.
que es un organismo acuático que tiene una capacidad de multiplicación de crecimiento muy rápido. Esta es la página web de otra empresa que también está desarrollando un extracto, un aislado de rubisco a partir de las lentejas de agua. Como digo, las lentejas de agua tienen una ventaja, que es una planta acuática microscópica que crece con una velocidad muy alta, tiene un contenido en proteína relativamente alto y sobre todo la otra cosa interesante es que el aislado de esta proteína tiene unas propiedades funcionales y unas propiedades también nutricionales que son muy altas, son muy interesantes eh, y que, como digo, la hacen una fuente muy interesante para el futuro para producir extractos proteicos. Bien, pasamos a la segunda fuente alternativa, las microalgas. Seguramente habéis oído en algún momento, yo creo, hablar de espirulina o de clorela. Pues espirulina y clorela vulgaris son dos de las especies de microalgas que están autorizadas en Europa para consumo humano. Hay muy pocas especies autorizadas y estas son probablemente las dos más conocidas, más utilizadas. ¿Por qué son interesantes las microalgas en general? Eh, Estamos hablando de proteínas. Lo primero es la proteína. Las microalgas pueden contener proteínas a niveles relativamente altos, hasta el 50-60% en materia seca. Se trata de una proteína de buena calidad con un perfil de aminoácido bastante bien equilibrado. Luego tienen también lípidos. Digamos, es posible regular su metabolismo durante el crecimiento para que haya más producción de lípidos o de proteínas, pero siempre hay esta combinación de proteínas y lípidos. Y lípidos que pueden alcanzar también porcentajes altos, 30-40% en materia seca, son también interesantes porque son bastante ricos en ácidos grasos poliinsaturados y en algunos casos, también en algunas especies, podemos encontrar EPA y DHA, que son dos ácidos grasos muy interesantes nutricionalmente. Luego hay carbohidratos, que básicamente son poli y oligosacáridos con funcionalidad potencialmente prebiótica. Y finalmente hay también concentraciones menores, pero interesantes, de otros compuestos relativamente de alto valor, como pueden ser carotenoides, pigmentos como la ficocianina, vitaminas, etc. Entonces, desde un punto de vista nutricional, tienen un cierto interés. ¿Y cómo podemos encontrar en el mercado de los ingredientes las microalgas? Básicamente, también en este caso, las microalgas se comercializan en forma de harinas, polvos, que son básicamente la biomasa de toda la alga, la célula, la célula entera de la microalga que ha sido deshidratada. Con lo cual, en este ingrediente, que normalmente no es purificado, es simplemente la biomasa de la microalga tal como estaba, simplemente sin agua, podemos encontrar todos los componentes que os comentaba antes. Esto tiene una ventaja y una desventaja en el sentido que respecto a otros ingredientes mucho más purificado, mucho más incolor, con un sabor muy neutro, claramente la microalga queda un poco penalizada. Las microalgas no se pueden incluir en cualquier formulación de alimento. Hay que es elegir con cuidado la combinación, el tipo de producto. La parte interesante es que en los últimos años los productores de microalgas están desarrollando algas para todos los colores realmente. Es decir, que la clásica microalga verde está seguramente en el mercado, pero cada vez más están apareciendo digamos, cepas de microalgas o formas de crecer las microalgas que llevan a tener ingredientes de color amarillo, incluso un blanco pálido, ¿no? Un amarillo muy pálido. Y sobre todo estas formas, estos ingredientes que son más
de color amarillo o ocra, son los que son más interesantes probablemente para un uso generalizado en un amplio espectro de productos alimenticios. ¿Cómo se cultivan las microalgas? Básicamente las microalgas se pueden cultivar, se hacen crecer, digamos, en medio acuático, en dos sistemas básicamente, que son los sistemas abiertos, que son como piscinas con distintas formas muy grandes, pueden alcanzar extensiones de hectáreas a cielo abierto, o en sistemas cerrados, como estos que veis abajo, que básicamente son lo que se llaman tubos de cristal expuestos a la luz y que se llaman bioreactores o fotobioreactores, que pueden también tener formas distintas, tubos rectos, tubos como veis en esta forma espiral, etcétera, o planos incluso. Lo interesante también de las microalgas es su metabolismo. Las microalgas tienen un metabolismo muy flexible porque pueden actuar como en modalidad autotrófica, digamos, son como las plantas fotosintéticas terrestres, es decir, utilizan la luz solar y la CO2 del aire para su metabolismo y para sintetizar componentes orgánicos. Pero al mismo tiempo pueden también funcionar con un metabolismo completamente distinto, que es el metabolismo heterotrófico, en el que no hace falta luz, en este caso, porque utilizan como fuente de energía, digamos, moléculas con carbono, como por ejemplo el glicerol o carbohidratos o ácidos orgánicos. Y en esta forma, digamos, no necesitan la luz, entonces pueden crecer en sistemas, en fermentadores cerrados. Y la última forma, digamos, de crecimiento es el mixotrófico, que es un poco una mezcla de las dos. Es decir, en la modalidad mixotrófica, las microalgas pueden crecer aprovechando simultáneamente la luz, medios, digamos, moléculas orgánicas que están en el medio de crecimiento y el CO2 de la atmósfera. Por eso, digamos que se pueden adaptar a muchas condiciones de crecimiento y a muchas condiciones de alimentación también. Y para explicar un poco cuánto pueden llegar a ser flexibles, esta es una empresa, Vaxa, que es una empresa que se ha desarrollado en Islandia, donde la temperatura de crecimiento seguramente no es óptima para las microalgas, pero en este caso se utilizan, aquí podéis ver una foto, sistemas cerrados, tubulares, fotobioreactores tubulares, y se utiliza para generar toda la energía necesaria al crecimiento de las microalgas, a la generación de sistemas de LEDs, se utiliza la geotermia, porque claro, en Islandia tienen esta, no sé si es una suerte o una desgracia, pero tienen una energía geotérmica bastante barata y fácil de conseguir. Bueno, pasamos ahora a ver un poco los insectos, otra fuente alternativa que hace discutir mucho. Los insectos, como podéis ver en este mapa, se consuman más o menos de forma más o menos tradicional, más o menos históricamente en muchos países en el mundo. Aquí aparece también Europa como consumidor de insectos. Yo, en este caso, digamos, más que consumidores, digamos que históricamente en Europa no se han consumido insectos, pero últimamente, en los últimos años, digamos, se está permitiendo el uso, el empleo en la alimentación humana de los insectos, y estas son las cuatro especies de insecto que están autorizadas por EFSA para el consumo humano en Europa. Y tenemos entonces las larvas del Tenebrium molitor, el gusano de la harina, el grillo doméstico, la langosta y el escarabajo del estiércol, que suena fatal. Esta larva es la última que ha sido autorizada. El nombre es tremendo, pero la larva tiene efectivamente unas propiedades nutricionales interesantes. La pregunta seguramente que todo el mundo se hace es ¿por qué no tenemos, pero por qué deberíamos comer insectos?
La primera ventaja del insecto respecto a otros animales superiores, para decirlo de alguna manera, es el impacto que tiene su cría sobre el medio ambiente. No hay datos, hay datos variables, no hay datos ciertos, porque estos cálculos sobre el impacto medioambiental, digamos, siempre son complicados, difíciles de comparar, etcétera. Pero seguramente hay indicaciones que parecen, digamos, asegurar que de un insecto, si comparamos, digamos, para obtener un kilo de proteína, la cría de un insecto requiere mucha menos agua, mucha menos energía, mucho menos pienso que criar, por ejemplo, un cerdito o una vaca o un animal superior, digamos. Esto es como digo, no hay datos, estos son datos que no son, de esta tabla no son completamente ciertos siempre en cualquier situación, pero digamos, son datos indicativos. Y evidentemente el impacto ambiental de la cría de estos insectos es menor, hay que tenerlo en cuenta, pero luego también hay el tema de las propiedades nutricionales. La proteína del insecto es una proteína de origen animal y tiene la misma o unas características, digamos, de biodisponibilidad y de digestibilidad muy parecida a la proteína de los animales superiores. Y esto seguramente es una ventaja respecto a las proteínas vegetales que, como digo, tienen un perfil nutricional un poco inferior, un poco peor. Por ejemplo, en una larva de Hermetia illucens podemos ver que tiene más de un 30% de proteína total sobre residuo seco y más de un 37% de lípidos. Cuando se habla de contenido en lípidos, hay que tener en cuenta que cada especie es un poco distinta. Aquí, por ejemplo, es comparado un trabajo que hicimos en IRTA. Comparamos el perfil de ácidos grasos de Hermetia illucens de la larva de Hermetia con la larva de Tenebrio molitor y queda evidente que en Hermetia hay un perfil de ácidos grasos que es mayoritariamente formado por ácidos grasos saturados de corta cadena, el láurico especialmente, mientras que en Tenebrio tenemos una mayoría, el ácido graso más representado es el ácido oleico y también contiene porcentajes elevados de linoleico. Y por esta razón, por ejemplo, el tenebrio es mucho más, digamos, idóneo para consumo humano, mientras que la Hermetia illucens es una larva que es mucho más adaptada al consumo para pienso, para animales, para alimentación animal. Bien, pasamos a un tema también muy seguramente muy de moda, que es el tema de la carne, bueno, la carne cultivada. ¿Por qué llamamos carne cultivada? Yo la identifico como carne cultivada porque es un término que en inglés, digamos, el que por lo visto tiene más aceptación, es más utilizado últimamente para definir este tipo de producto, pero seguramente se pueden encontrar otras definiciones como carne de laboratorio, carne in vitro, carne sintética, carne artificial, carne limpia. Hay muchísimas definiciones. Ahora bien, la carne cultivada es la que probablemente produce menos impacto, digamos, negativo cuando se identifica este ingrediente, este alimento. ¿Y qué es la carne cultivada? Prácticamente la carne cultivada es un tejido animal que no procede directamente del cuerpo de un animal. Se trata de un tejido que se cultiva en laboratorio, in vitro. Deriva del crecimiento de células que se han extraído anteriormente de animales. Y hay un tema también que a nivel celular, este tejido es prácticamente idéntico a una carne convencional. ¿Por qué digo a nivel celular? Porque una cosa es el nivel celular y otra cosa es que este producto, esta carne cultivada, realmente no es un músculo.
El músculo no está compuesto solo por células musculares, es un conjunto de distintos tipos de tejidos y es mucho más complejo. Entonces, claro, no es a nivel, digamos, celular, las células son las mismas células musculares que podemos encontrar en un músculo, pero en realidad el músculo es mucho más complejo. Y esto también tiene una cierta repercusión sobre las propiedades de este producto, sobre sus características sensoriales, etcétera, etcétera. Otro punto interesante es que la carne cultivada no se tiene que confundir con los análogos de carne o carnes vegetales que ya están bastante presentes en nuestros supermercados. Aquí hay varios ejemplos de distintos productos y hay muchos más, evidentemente, que son todos estos derivados de digamos, de una elaboración de ingredientes vegetales, ¿no? Y también a veces uno se puede preguntar de dónde viene la idea, el concepto de ir a cultivar células para tener carne que se pueda consumir como alimento. Estas frases que son un poco, se consideran las bases del concepto que han originado, digamos, la búsqueda de la carne cultivada. Seguramente, no sé, a lo mejor no todo el mundo sabe de dónde vienen, quién las ha pronunciado inicialmente. En realidad no era un científico el que digamos, hace un siglo, lanzó el concepto un poco de la carne cultivada, fue Winston Churchill, en una publicación no científica absolutamente, y con cierto grado de un gran visionario, digamos, cuando todavía no existían las tecnologías digamos, ni las bases teóricas para poder cultivar células in vitro. eh, Lanzó esta idea, digamos, que algún día probablemente el género humano se alimentaría no de animales, sino de carne cultivada. Es una curiosidad interesante, pero porque en realidad el concepto no vino de un científico. En cualquier caso, ¿cuál ha sido un poco la historia, el histórico de la carne cultivada? Concretamente, en los años 70 podemos encontrar los primeros ejemplos de fibras musculares cultivadas in vitro. Luego, en el 95 más o menos, la FDA en Estados Unidos aprobó el primer cultivo de in vitro de carne para aplicaciones para viajes en el espacio, para la NASA. En el 2002, la NASA, con otros laboratorios, consiguió el primer producto, un músculo de un pescado cultivado in vitro. Y finalmente, en el 2013, a lo mejor muchos de vosotros no lo recordarán, pero en el 2013, finalmente, el profesor Mark Post de la Universidad de Maastricht presentó la primera hamburguesa cultivada in vitro. Y esto fue todo un evento, os lo puedo asegurar. Y esta pequeña hamburguesa ha sido evaluada en más o menos el coste para producirlo fue alrededor de 300.000 euros. ¿Cuál es la situación hoy día de la carne cultivada? En Singapur, en el diciembre de 2020, la entidad regulatoria de Singapur aprobó el uso el consumo de carne cultivada, de un producto en concreto, de un finger de pollo obtenido con carne cultivada. Y esto lo presentó a una empresa que se llama Good Meat. Aquí podéis ver su página web. Y esto es el primer producto a nivel mundial que se ha podido consumir comercialmente, digamos, que está disponible comercialmente. Más recientemente, en noviembre del año pasado, la empresa Upside Foods, bueno, finalmente recibió la autorización por parte del FDA para poder comercializar un producto a base de pollo, siempre de células de pollos cultivadas. Y digamos, todavía falta una pequeña autorización por parte del USDA, porque en Estados Unidos los organismos que tienen que autorizar estos novel foods son dos, FDA y USDA.
Pero prácticamente digamos que en Estados Unidos ya podría estar disponible a muy corto plazo en los supermercados productos derivados de carne cultivada. ¿Cómo se obtiene la carne cultivada? El proceso, en teoría, es un proceso relativamente sencillo. Como se comentaba, se trata de hacer sacar células con una biopsia del animal vivo. Estas células se ponen en un medio de cultivo adecuado que contiene factores nutritivos, factores de crecimiento, hormonas. Y estas células primero se impulsa, digamos, su multiplicación y posteriormente las células digamos, el metabolismo se dirige más hacia la diferenciación. Sí, me olvidaba decir que estas células son células madres o son células somáticas que se modifican para que se transformen en células madres. Las células madres tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier otro tipo de células. En este caso interesa que mm, digamos, transformen en células musculares. Entonces, como decía, estas células primogéneas primero se multiplican y luego se diferencian, y se dirige la diferenciación hacia miofibras, y posteriormente esta masa, una vez que se ha multiplicado y diferenciado, esta masa se puede separar y ya tenemos una biomasa de células que son ricas en proteínas, que es prácticamente una masa de células musculares. Eso, como digo, no significa que estamos delante de un músculo, porque la composición del músculo es mucho más compleja. Hay grasa, conectivo, fibras nerviosas, vasos sanguíneos. Entonces, este producto es un producto muy básico. Si queremos llegar al corte de carne que muestra esta figura, así de forma muy simplificada, falta un paso importante. Es decir, coger esta biomasa indiferenciada, digamos, estructuralmente, y darle una forma de chuletón. Este proceso que he dicho en una palabra parece muy sencillo, en realidad es muy complejo y al día de hoy realmente hay muy pocos ejemplos diría yo, uno o dos, que yo sepa, laboratorios que han conseguido reproducir la forma del corte de carne con sus grasa infiltrada y su estructura, digamos, fibrosa y muscular, pero que no se trata de productos comerciales en cualquier caso. Una cosa interesante de la carne cultivada es que cuando pensamos a carne, pensamos a la vaca, pensamos al cerdo, pensamos al pollo, pero claro, como esta tecnología da cierta libertad, porque se trata simplemente de sacar una célula o unas células con una biopsia al animal, claro, abre la posibilidad de tener carne cultivada de cualquier especie animal, en teoría. Así que algún día podríamos tener una hamburguesa de cobra, una hamburguesa de pingüino, etcétera, etcétera. Esto claramente ahora parece un poco todavía ciencia ficción, pero como digo, en teoría esto sería posible. Eh, Sería posible, pero todavía estamos en un paso, en una etapa muy preliminar para esta tecnología. Como habéis visto, solo hay hay un solo producto oficialmente en el mercado. Hay mucha investigación, mucho movimiento de inversores, pero pocos productos que realmente podemos comprar, que se puedan consumir. Estos son planes comerciales, digamos, del año 2020. Y claro, estamos en el 22 y todavía estos miles de toneladas de carne cultivada no están en el mercado todavía, realmente. Las producciones son muy pequeñas, son pocas centenares de kilos al mes, probablemente. Entonces, sin embargo, hay muchos movimientos, como digo, de inversores, de startups, de empresas que se están moviendo para estar listas para poder comercializar productos a corto plazo. Por ejemplo, esto es Future Meat, es una empresa americana que
ha planificado, digamos, la creación de una fábrica para producir más o menos 500 kilogramos diarios de carne cultivada. Estas son otras noticias que se pueden encontrar en los periódicos del sector. Por ejemplo, se llama EV Farm, y esta es una empresa que en Gran Bretaña está planeando de producir 2,8 toneladas de carne cultivada en un año. Esto no es nada. Entenderéis que esto es considerando los números que que se mueven en la carne clásica, digamos, 2,8 toneladas por año es una gota en el océano. Pero, por ejemplo, esta otra empresa en Estados Unidos, Believer Meats, está pensando de producir production capacity 10.000 toneladas, se supone, al año. Esto ya es otra escala de producción, es una escala ya un poco más significativa. Y finalmente, por ejemplo, también en España tenemos hay una de las pocas empresas que se están, digamos, muy comprometidas con el desarrollo de la tecnología para la carne cultivada, que es una empresa del País Vasco, Biotech Foods. Y Biotech Foods, según esta noticia, está planteando una planta de producción que abriría en el 24, y no habla muy bien de cuánto va a producir, pero se trataría de una planta por el tipo de inversión medio pequeña, digamos, pero digamos que es significativa, porque en Europa tampoco hay muchísimas empresas que están realmente desarrollando plantas de producción. Hay investigación, pero plantas de producción todavía muy pocas. Bien, vamos a ver la otra categoría de fuentes de proteínas, que son la single cell protein. Single cell protein o proteínas de fermentación derivan, digamos, del empleo de biomasa de microbios, que pueden ser bacterios, fungi o levaduras, hongos o levaduras. Claro, se trata siempre de microorganismos. En el caso de los hongos, la terminología no es muy exacta. Y aquí veis algunos ejemplos de especies que se utilizan para producir biomasa rica en proteína, que puede ser para uso alimentario, para alimentación animal o para alimentación humana. El principio digamos, un poco de la tecnología es muy básico, también en este caso. La idea inteligente es de utilizar para alimentar los microorganismos, para favorecer su multiplicación y su reproducción, utilizar residuos o materiales que son ricos en componentes nutritivos, pero que son básicamente restos de la producción agroindustrial. Por ejemplo, restos de fabricación o producción de conservas vegetales, por ejemplo. Entonces, una vez que tengamos la biomasa de bacterias o de levaduras multiplicada en nuestros fermentadores, lo que se hace, aunque también en este caso, es separar la biomasa, secarla, obtener un ingrediente en polvo de que se conserva fácilmente, que se puede dosificar fácilmente, conserva fácilmente en la industria. Y esto también es un ingrediente que ya hay algunos ejemplos en el mercado de ingredientes de este tipo. ¿Qué tienen a nivel de composición estas biomasas de origen fermentativo? Tienen un contenido en proteína muy alto, pueden tener un 50-60% de proteína, pero también tienen una cantidad elevada de ácidos nucleicos, porque esto es una consecuencia de que tienen un metabolismo muy rápido, un crecimiento muy rápido, multiplican su masa de forma muy rápida, pero esto es porque tienen también una alta concentración de ácidos nucleicos. Esta concentración de ácidos nucleicos a nivel nutricional no es una buena noticia, porque un exceso de consumo de estos ácidos puede provocar alguna alteración del metabolismo. Pero digamos que también hay formas para degradar estas bases nucleicas y para que el producto sea más fácilmente consumible. Como decía, la ventaja principal de estos procesos de fermentación es que los microorganismos se multiplican con una velocidad mucho más alta que en otros tipos de células, incluso las células de microalgas o de
otros microorganismos, y la principal limitación es este contenido muy alto que tienen en ácidos nucleicos. Un ejemplo de este tipo de alimentos rico proteico es el quorn. El quorn es una micoproteína, como se llama, deriva de un hongo, de un hongo filamentoso, el Fusarium venenatum. En realidad no es ningún producto nuevo, es un producto que se empezó a trabajar en Gran Bretaña en el 85, 1985. Y nada, es un producto que ahora está en el mercado incluso en España, está distribuido también en España. Tiene un contenido de proteína, el producto final tal cual, alrededor del 15%. Bueno, es un producto interesante sobre todo para producir estos análogos de carne, tipo análogos de pechuga de pollo, ¿no? Para entendernos. Pero hay muchísimas empresas que están trabajando en estas tecnologías basadas en fermentación. Aquí podéis ver otro ejemplo un poco curioso, en el sentido que esta empresa Arbion comercializa una proteína, un ingrediente proteico, el Silpro, que es derivado del residuo de la madera, residuo de la elaboración de la madera. Esta madera primero se hidroliza. Una vez que se ha hidrolizado, los azúcares que se liberan de la celulosa, digamos, se utilizan como nutrientes para el proceso fermentativo, y finalmente la biomasa se separa y se seca y se obtiene este ingrediente a partir de la madera. Y otra empresa curiosa o interesante está Solar Foods, que comercializa una proteína, comercializa entre comillas, porque todavía no ha recibido la autorización de EFSA para comercializarse en Europa, pero digamos que están en proceso. Esta es una empresa de Finlandia, y Solar Food prácticamente utiliza una biomasa, unas bacterias que como nutrientes necesitan únicamente CO2, que se obtiene de la atmósfera, hidrógeno, oxígeno, que se obtiene por electrodiálisis a partir de la energía renovables, y, y una fuente de nitrógeno que normalmente ellos, bueno, consideran que utilizan NH3 a partir de residuos de procesos industriales. Entonces, estas bacterias pueden reducirle CO2 y construir su materia orgánica a partir de estas moléculas, de elementos muy, muy sencillos. Bien, vamos con la última categoría de fuentes alternativas, que son los residuos agroindustriales. Cuando miramos un residuo agroindustrial, como por ejemplo el residuo de la transformación de los guisantes o de los brócolis, los recortes de las setas o de las alcachofas, no pensamos que seguramente la primera cosa que nos viene en mente no es que estos residuos pueden ser un ingrediente proteico, pero realmente todas estas partes vegetales tienen una cantidad bastante alta de proteína. Estos contenidos en proteína, 5,4 gramos, 4,3 gramos, son por 100 gramos de producto fresco, húmedo. Entonces, claro, en realidad es un contenido en proteína significativo. Y todos estos residuos, como digo, de transformación de los hortícolas, básicamente, sí que se pueden transformar, se pueden extraer, y con el proceso, sobre todo el proceso húmedo que hemos visto al principio, y al final se pueden obtener extractos proteicos bastante ricos, con un contenido de proteína bastante alto. Un'altra via, un'altra possibile forma, digamos, de aprovechar los residuos agroindustriales es a través de la fermentación. Es decir, podemos pensar en procesos de fermentación líquida o fermentación sumergida, como en el caso de esta empresa, Mycotechnology, en el que ellos utilizan residuos
de la elaboración de los vegetales para alimentar, en este caso, se trata de hongos filamentosos que crecen en fase líquida y que una vez secados originan un ingrediente muy rico también en proteína. Otra forma de aprovechar los residuos agroindustriales es, por ejemplo, siempre basándose en hongos, en setas, en este caso, es utilizar ciertos residuos agroindustriales como substrato de crecimiento de estas setas, de estos organismos, o utilizar el material orgánico como fuente de alimentación para larvas de insectos. Y a partir de los insectos podemos tener harinas vegetales para consumo animal, para consumo humano o incluso biofertilizantes. Se trata, en este caso, se trata de unas vías de bioconversión que hemos estudiado en un proyecto que se llama BioPro. En este caso podéis ver que aquí el resultado, lo que hemos obtenido son, digamos, biomasas de shiitake o gírgola, de setas o de insectos, larvas de insectos, que se han alimentado con residuos. En el caso de las setas eran material rico en tipo madera, raspones de la uva, madera de poda. Y en el caso de los insectos, de la larva, se han utilizado sobre todo residuos de la industria de la cerveza, bagazo y levadura líquida. Y como podéis ver, el contenido en proteína en estas setas o en estas larvas es bastante significativo, es alto, muy, digamos, interesante. Bien, sí, vamos justitos con el tiempo, así que vamos a cerrar un poco. Después de este cuadro, digamos, general de cuáles son las fuentes, hablamos un poco de cuáles son las perspectivas futuras para estas fuentes alternativas. Aquí podéis ver en esta lista un poco todos los factores que pueden, o algunos de los factores principales que pueden afectar digamos, la aparición, la difusión y el crecimiento del uso de estas fuentes alternativas en alimentación humana. Si miráis esta figura, el precio aquí está representado por 200 kilocalorías, pero puede ser normalizado, digamos, con cualquier otra unidad. El precio de las fuentes alternativas, sobre todo de la carne cultivada, todavía es muy alto, mucho más alto respecto a las fuentes tradicionales, como puede ser la carne o otras fuentes vegetales. Entonces, el primer factor limitante es el precio para su éxito, digamos. Para que tenga realmente una difusión en el mercado, un parámetro muy importante es que el precio de estas fuentes vaya bajando en el tiempo a medida que dispongamos de tecnologías y de escalados cada vez más eficientes. Es decir, en este momento, para muchas de estas fuentes alternativas, las producciones, como habéis podido ver un poco, son muy pequeñas, son producciones casi familiares, diría, ¿no? Entonces, claro, en esta situación el coste no es un coste industrial, es todavía un coste que puede bajar de alguna manera en el futuro. Luego hay factores limitantes que pueden ser muy, muy importantes, son la regulación, el marco legal que hay en cada país o en cada, digamos, zona económica. No es lo mismo el marco legal para, sobre todo, los novel foods, como son todos estos ingredientes, la mayoría de estos ingredientes. No es el mismo marco legal en Europa, en Estados Unidos, en China, en India, en Japón. Entonces, claro, en función de un poco de las normas que hay en cada zona, estas fuentes alternativas pueden tener mayor o menor presencia en el mercado. Otro tema importante es el labeling, la etiqueta. ¿Cómo etiquetamos muchos productos? Es decir, ¿cómo se puede etiquetar la carne cultivada? Realmente no es una carne, porque la carne tiene una definición legal y la carne cultivada no cumple la definición legal. Entonces, también este tema de cómo en algunos casos, la pregunta es cómo se pueden denominar en el mercado estos nuevos productos
cuando no se puede utilizar la denominación, la categorización clásica que tenemos para los productos de la agricultura convencional. Luego, temas de religión y de ética. Evidentemente, el tema ético es muy importante. El hecho de no matar animales, de no provocar sufrimiento a los animales es un tema importante. Pero otro tema muy importante es la religión, porque, por ejemplo, la carne cultivada, para la carne cultivada hay mucha discusión si realmente es carne para los hebreos, para los árabes, si la carne cultivada de cerdo es cerdo o es otra cosa, y la pueden consumir a lo mejor en el caso de los árabes. Entonces, claro, esto son temas importantes porque pueden facilitar, digamos, el éxito de ciertos productos o no, o al contrario, pueden perjudicarlos. Luego hay evidentemente temas relacionados con la seguridad de estas fuentes. Hay muchos temas relacionados con la seguridad que no están bien claros todavía, y por eso las agencias de seguridad alimentaria en cada país, digamos, se miran con lupa estos nuevos productos, porque claro, se trata de algo que realmente no se ha consumido con anterioridad, se trata de productos obtenidos con tecnologías nuevas. Y digamos que hay un tema muy abierto y una discusión muy fuerte sobre su seguridad y también sobre sus propiedades nutricionales. Como digo, la misma carne cultivada no es idéntica a una carne, nutricionalmente a una carne convencional. Y en el caso de las fuentes alternativas, por ejemplo, de origen vegetal, la biodisponibilidad de la proteína no es la misma que en el caso de un tejido animal. Luego, evidentemente, hay también aspectos relacionados con las propiedades más organolépticas y funcionales de los alimentos que se obtienen a partir de estos ingredientes. Está bien conocidos que las plant protein, las proteínas de origen vegetal, tienen unas propiedades organolépticas que no son muy agradables, porque, por ejemplo, el aislado de fava tiene un olor a herbáceo muy fuerte, o de guisante, el aislado de guisante también tienen olores muy fuertes que recuerdan la planta, ¿no? Y esto, cuando se mezcla con los otros ingredientes, dependiendo en qué tipo de alimento, puede ser un factor negativo. Luego, evidentemente, el tema de la cadena de suministro. Hay que garantizar una cadena de suministro estable, constante en el tiempo, segura, etcétera. Y esto en muchos casos todavía no lo tenemos. Y evidentemente el tema de la sostenibilidad, el impacto sobre las otras actividades sociales humanas, pues son temas de gran discusión porque son en muchos casos, como puede ser la carne cultivada. Si pensamos en un futuro donde no hay animales y hay solo carne cultivada, claro, el impacto social que puede haber esto sobre los agricultores, los granjeros, etcétera, es bastante disruptivo. Y esto se está discutiendo mucho si realmente es esto lo que queremos, ¿no? Hasta dónde queremos llegar con estas nuevas fuentes. Eh, y para un poco concluir, también os quiero comentar que hay un poco una discusión que se pone un poco en paralelo a lo que se ha visto con otras burbujas tecnológicas, ¿no? Un poco que hay mucha información sobre estas fuentes alternativas, hay mucho entusiasmo, no sé, hay muchos inversores que están invirtiendo muchos millones en este tipo de tecnologías, en este tipo de fuentes alternativas. Y hay gente que dice, hay algunos que dicen que estamos un poco en esta parte de la curva de Gartner, que describe un poco lo que pasa cuando una nueva tecnología llega al mercado, digamos. Hay una fase inicial de gran entusiasmo, de mucha expectación, de grande optimismo. Luego, a veces digamos, este optimismo se ve que no está del todo justificado. Hay un poco una fase de bajada de expectación, un poco de desilusión y finalmente una fase de ajuste, ¿no? Y cuando se llega realmente se aterriza un poco en la realidad. Bueno, ahora probablemente estamos en esta parte un poco de la curva, tenemos muchas expectaciones, toda esta expectativa no se refleja al 100% con la realidad, digamos que hay mucho optimismo probablemente, pero sí que
hay que decir que todas estas fuentes se están desarrollando, hay muchos estudios, se está haciendo mucha investigación y seguramente han venido para quedarse. Es decir, no será una probablemente que gana sobre las otras, sino que será como un pool de posibilidades que tenemos a nuestra disposición para complementar nuestra alimentación. No se trata de blanco y negro, no se trata de eliminar los animales o las formas de cultivo convencionales. Simplemente se trata de complementar nuestra forma habitual de tener alimentos con un sistema más variado y más diferenciado. Y a mí me gusta bastante este tipo Hay muchas especulaciones sobre lo que puede pasar en los próximos 10 años. Hay hay muchas expectativas, como digo, y a veces mucho optimismo. A mí me gusta un poco esta presentación, esta, este horizonte, digamos, temporal, esta perspectiva de penetración de las distintas fuentes alternativas en el mercado global de la proteína, porque deja un poco distintas opciones en función de escenarios distintos. En cualquier caso, lo que se prevé es que de aquí más o menos a 10 años, entre un 10% y un 20% del mercado estará ocupado, del mercado digamos, de alimentos proteicos, estará ocupado por las distintas formas de proteína alternativa. ¿Por qué del 10 al 20? Porque depende de muchos factores. Si hay factores, digamos, un apoyo del consumidor, un apoyo de los organismos legislativos, probablemente estaremos al 20%. Si las cosas son más negras, digamos, probablemente estaremos en un porcentaje más bajo, alrededor del 10%. Pero sí que considerando globalmente el mercado que hay en este momento de alimentos proteicos, se trata de números muy grandes, muy importantes, y que sí que pueden contribuir a diferenciar nuestra dieta, a tener digamos, una diferenciación real de las fuentes de alimentos proteicos. Bueno, por último, os enseño simplemente esta diapo que hace referencia a una plataforma que se llama Horizon for Proteins, donde participamos 4 proyectos que se han financiado en el año 2020 con fondos europeos, y que estamos estudiando los 4 proyectos distintos aspectos de estas fuentes alternativas que os he enseñado. Nosotros trabajamos en el ProFuture, que está enfocado exclusivamente en estudiar la aplicación de microalgas en la alimentación humana y animal, pero también hay otros proyectos como el Susan Chain, que trabaja más en temas de insectos, o los Smart Protein en NextGen, que trabajan otras formas y otras proteínas alternativas, siempre con la idea de llegar a tener productos que sean de calidad y sanos para poderlos encontrar en el mercado. Y con esto yo he acabado. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Máximo, por la presentación. Me ha parecido muy ordenada y muy interesante, porque además has hecho un overview, ¿no? Que no era fácil en una hora de todo el tema, que son temas además diferentes, pero que vale la pena tener verlos en conjunto, y por lo tanto creo que va a ser muy interesante esta visión. Veo comentarios que han ido ya comentando asistentes en agradecimiento y felicitaciones por la conferencia, y nos han puesto algunas preguntas que, si os parece, vamos un poco ya pasados el tiempo previsto, pero si queréis hacer 5 o 10 minutos de preguntas que han llegado por el chat y cerramos después, si te parece bien, Máximo. Sí, perfecto. Pues mira, yo recojo algunas de las que van llegando, no sé si podemos llegar a todas, pero por ejemplo, hay una de la doctora Maripuy Portillo, que comenta que has hablado de proteínas procedentes de microalgas, pero no de macroalgas. Y es para saber si estas últimas, las macroalgas, también no son buenas fuentes, o en qué situación quedan. Bueno, la situación de la macroalga, las macroalgas no son tan ricas en proteínas, tienen una fracción proteica, pero son, digamos que, así sintéticamente, generalizando mucho, porque hablando de micro y macroalgas es como hablar de 2 universos llenos de especies con muchas características distintas. Pero en general, las macroalgas son más ricas en polisacáridos, en fibra, y en otros componentes que son más interesantes como componentes bioactivos.
Como proteína sí que hay un cierto contenido de proteína, pero no es seguramente no es uno de los componentes principales. Y también tienen un problema que puede ser para uso en alimentación humana, que es el aspecto sensorial. Son muy fuertes a nivel sensorial. Se cultivan principalmente en agua marina. El olor a mar es muy fuerte y es muy difícil a veces de incluir este tipo de ingrediente dependiendo qué tipo de alimento, ¿no? No es fácil. Se están utilizando, se están estudiando, pero están un poco más para el tema de componentes activos, de componentes de antioxidantes o de antimicrobianos, más que para el tema de la proteína. La proteína podría llegar como digamos, como un otro ingrediente después que hemos extraído otras cosas de más valor. Pero sí, sí, también las macroalgas están en el carro, digamos. Perfecto. Mira, hay otra pregunta, también intento que sean de temas diferentes y hay una que hace referencia a la carne cultivada. Dicen Ujú. que en referencia al impacto ambiental de la producción de esta carne cultivada, ¿se ha valorado el impacto ambiental de los laboratorios donde se realiza esta carne cultivada? ¿Cuánto, si realmente sería menor este impacto ambiental de los Pues laboratorios esto de producción? me gustaría contestar, pero no se puede contestar objetivamente porque realmente no hay datos. Es decir, lo que se encuentra en las páginas web, en algunos sitios, en algún artículo más o menos científico, hay alguna estimación objetiva, bien hecha, digamos, de Life Cycle Assessment, pero son datos muy pocos datos y sobre todo no son datos que se refieren a una producción industrial, se refieren a producciones de laboratorio o de muy pequeña escala, porque es lo que hay en este momento. Y además, los que están más trabajando en este tema son normalmente, no son universidades o centros públicos, son empresas privadas o centros de investigación privados y el acceso a la información es muy escasa en este momento. Entonces, lo que se sabe, lo que se supone es que podría tener un impacto menor, pero la cosa no está tan clara, porque evidentemente las condiciones de crecimiento de la carne cultivada son tan estrictas, tiene que crecer en condiciones de esterilidad absoluta, y esto no es fácil. Y además necesitan energía, necesitan muchos cuidados. Quiero decir que el tema, bueno, se supone que puede tener cierta ventaja, que pero no será una ventaja de grandes números, digamos, y dependerá sobre todo respecto a qué especie la estamos comparando, porque no es lo mismo el impacto ambiental que puede producir una vaca que un pollo que un cerdo. Evidentemente es mucho menor, cuanto más pequeño el animal, normalmente el impacto es menor, porque el ciclo de vida es más corto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hablando en general, probablemente hay cierta ventaja, pero habrá que ver caso por caso si realmente esto es real o es más una suposición de los medios y un poco de humo, digamos, ¿no? Está claro que se tendrá que ir viendo poco a poco. Y después, en referencia a los insectos, por ejemplo, hay una pregunta que nos dicen ¿en qué situación se encuentra a nivel legal a los insectos en España? Las 4 especies que os he enseñado en las diapositivas se pueden consumir ya para consumo humano. Hay otras especies que se pueden utilizar para consumo en alimentación animal. Y nada, de momento estamos así. Se podrían consumir, se podrían consumir. Lo digo podría condicional porque, porque el problema del insecto es el rechazo social que hay hacia este tipo de ingrediente y yo creo que no va a tener mucho éxito para alimentación humana, pero sí que probablemente tiene más posibilidades, digamos, para alimentación animal. Perfecto. Como sustituto de proteínas, de otras proteínas para alimentación animal. Así que se pueden comercializar, se pueden vender, pero realmente es un tema más ya de consumidores, entiendo, en este Mm. momento. Es un poco También arriesgado lanzar nos, productos con pre- insectos. nos pregunta Máximo que dicen si crees personalmente que en España hay sitio para este tipo de tecnología o crees que falta interés en inversión en general, que sienten que en otras ¿Qué, qué- partes de Europa parece que explotan mucho más estas tecnologías y estas vías que en España. No sé qué sensación hay en este sentido. tecnología en general o respecto a alguna fuente en particular? Y lo Bueno, decían en general.
Bueno, en general hay más sensibilidad en los países nórdicos y especialmente en Holanda. Holanda hay un centro, unas plataformas tecnológicas, un ecosistema, digamos, relacionado con todo lo que está más o menos directamente relacionado con las proteínas alternativas, que es brutal. Para ser un país tan pequeño, es brutal. En otros países hay intereses, pero tampoco diría que España está muy lejos, ¿eh? Quiero decir que Holanda está como en un poco más arriba, claramente. Otros países están más o menos al mismo nivel. ¿Qué pasa? Que yo también tengo una sospecha claro, estos países del norte, para ellos también es un tema de diversificar un poco las materias primas que tienen, porque por razones climáticas no pueden cultivarlo todo. No tienen la suerte de los países más un poco a centro Europa o sur. Entonces, claro, ellos tienen más claro que para tener cierta autonomía alimentaria también es una vía interesante. Esto de tener formas distintas, diversificadas y más flexibles de producir alimentos o ingredientes. Totalmente. Después también, ya para finalizar, cojo dos preguntas que creo que se pueden juntar un poco porque van enfocadas a un tema que creo que es muy interesante también, que es más sensorial. Dicen que muchas de estas alternativas que hemos comentado van en formato polvo seco y que el gran reto será combinarlos y obtener texturas y formatos que finalmente acaben siendo atractivos, aceptables y tal. Y preguntan si el campo sensorial será importante y qué trabajo hay que hacer en este sentido. Y después preguntaba también una persona, ya más como curiosidad, si aquí en España o en el IRTA, por ejemplo, preguntan si se pueden ir a hacer cata o probar alguno de estos nuevos productos como carne cultivada o alternativas vegetales. Entonces, la primera, estoy completamente de acuerdo. Muchos productos que se venden como análogos y que están son obtenidos a partir de fuentes alternativas no tienen la misma calidad sensorial del alimento que quieren imitar, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Cada vez se habla de generaciones de análogos y cada generación es más aceptable desde el punto de vista sensorial. Es un proceso duro porque realmente trabajar con estos ingredientes no es fácil. Las propiedades funcionales y sensoriales son muy distintas respecto a la proteína animal o a lo que estamos acostumbrados a comer como fuente de proteína animal. Y por lo tanto, sí, hay mucho trabajo que hacer y también hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta en un futuro, que muchos de estos productos vegetales en realidad se procesan mucho. Necesitan mucha tecnología, mucho procesamiento y esto el consumidor está empezando a verlo como un problema, ¿no? El ultraprocesado suena fatal, el clean label cada vez es más necesario y claro, allí hay mucho trabajo para hacer para llegar a tener un producto realmente más aceptable. Y si en IRTA trabajamos un poco todas las fuentes, aparte la carne cultivada, no porque no nos guste, pero es que es difícil encontrar fuentes, alguien que te proporcione un poco de carne cultivada para trabajar. Es decir, que realmente en España la única empresa startup que está produciendo es esta Biotech Food, pero está involucrada en un proyecto donde nosotros no participamos, pero produce cantidad muy pequeñas de carne cultivada. Y que yo sepa, es el único proyecto en España que está haciendo algo sobre carne cultivada. En el momento en que haya un poco más digamos, de disponibilidad de biomasa, evidentemente nosotros tendríamos el interés de trabajar en esto porque es nuestro trabajo, digamos, que es transformar y tener alimentos y evaluarlos por su estabilidad, conservabilidad, propiedades sensoriales, etc. Perfecto. Pues quiero pedir disculpas a los asistentes que han hecho muchas preguntas, no las podemos hacer todas. Os agradezco muchísimo la atención que nos habéis seguido y todos los comentarios que son también muy positivos. Y finalizamos aquí. Agradecer una vez más a Máximo por la excelente presentación y por haber aceptado estar aquí hoy con este evento de la Asociación de CTAs. Muchas gracias, Máximo. Gracias Y por porque vuestra lo atención. preguntaban, sí que es verdad que hemos...
Perdón, no digo que hemos grabado el evento, que Máximo nos ha dado permiso para poderlo colgar en el espacio YouTube de la asociación, porque la gente lo preguntaba y podréis consultar la conferencia posteriormente en formato virtual en nuestro YouTube. Ya la compartiremos por correo. Muchas gracias, Máximo, y gracias a todos por A la vosotros. asistencia. Buenas tardes.